Imagina una mañana en que el mar parece respirar, una línea de espuma que avanza sin prisa sobre la orilla, y en esa luz líquida, algo comienza a brillar con un fulgor propio. La espuma se enrosca como una falda blanca. El fresco olor del salitre se mezcla con el perfume de mirto y rosas, y de ese hervor nace una figura que no pertenece ni al agua ni al aire, sino a una zona intermedia donde la belleza es ley y la seducción poder. Así comienza la leyenda de Afrodita, la diosa del amor y su leyenda, la que trae consigo la promesa de placer y la advertencia de ruina, la que hace florecer jardines y encender guerras. El relato más antiguo, tal como nos legó la tradición poética, pinta su nacimiento como algo que surge de un acto terrible y primigenio. Urano, el cielo primordial, fue herido en una violencia que fue a la vez castigo y posibilidad. El miembro arrancado de ese padre cósmico cayó al mar, y de la sangre y de la espuma, según la imagen que canta la poesía, emergió la que sería llamada Afrodita, una criatura hecha de espuma y de restos de un orden roto. De ese contraste nace la paradoja que la envuelve. No es una diosa forjada en la calma del Olimpo. Es belleza que brota del desgarro, encanto forjado en la fricción de elementos primordiales. Hesíodo y las voces del mito antiguo nos muestran a Afrodita como un vestigio de lo que hubo antes del mundo ordenado, una presencia que recuerda que de la violencia creativa pueden surgir formas de atracción tan irresistibles como peligrosas. Pero la tradición no es unívoca. En otra corriente narrativa, la que encontramos en algunos himnos y referencias más tardías, Afrodita aparece como hija de Zeus y Dione. Aquí la imagen cambia, no una aparición del caos, sino el producto de una genealogía olímpica, inscrita en la red familiar de los grandes dioses. Si la primera versión habla de una antigüedad fuera del tiempo, la segunda la integra en la política divina. Es una princesa que surge en el palacio de los cielos, con derechos y obligaciones, con alianzas que deben ser negociadas, y matrimonios que sirven más a la estabilidad del panteón que al deseo individual. Esta tensión entre ser anterior al orden y formar parte de él atraviesa todo lo que la rodea. Ambas genealogías no son meras variantes de un cuento, son lecturas distintas sobre qué significa el amor en el mundo antiguo. Nacer de la espuma sugiere que el deseo es fuerza elemental, imprevisible, capaz de quebrar estructuras y traer nuevos comienzos. Ser hija de Zeus y Dione indica que el deseo puede ser domesticado, utilizado, regulado como cualquier otro recurso de poder. En la primera versión, Afrodita es una presencia que cuestiona el dominio de los dioses. En la segunda, puede ser vista como un instrumento dentro de la jerarquía divina. Entre una y otra, se abre un campo interpretativo. ¿Es el amor una energía que precede a la civilización, o es una institución que la civilización incorpora para sí? Más allá de las consideraciones genealógicas, la figura de Afrodita comienza a adquirir rasgos reconocibles. Su asociación con el mar, con conchas y palomas, su perfume que envuelve y desorienta, su ropa que parece siempre recién tejida por el viento. En la iconografía que nos llega, la diosa aparece a menudo emergiendo de aguas claras, recostada sobre una concha, coronada por mirto y rosas, símbolos que el tiempo convertirá en atributos canónicos. Estas imágenes transmiten algo más que belleza, son letreros culturales. La concha habla del origen acuático, la paloma de la ternura y el vínculo social, la rosa de la fragilidad y la herida. Se repite una idea en los relatos, donde Afrodita se acerca, el mundo se altera, se crean alianzas, se rompen juramentos, florecen e incluso se marchitan cosechas. La atracción que encarna no es un hecho privado, tiene consecuencias públicas. Esa ambivalencia se vuelve central cuando la historia de Afrodita entra en la arena política del Olimpo. Zeus, que gobierna con astucia y aprensión, comprende que la presencia de una diosa capaz de mover corazones puede desestabilizar el orden si queda sin control. Decide entonces atar la cuestión
con lo que en su lógica equivale a un movimiento diplomático. Casa a Afrodita con Hefesto, el artesano divino. Hefesto, forjador de metales, es una figura de contradicciones en sí mismo. Torpe en el cuerpo, maestro en la materia, rechazado por algunos por su cojera, venerado por otros por su genio. El matrimonio que se propone no busca la pasión, sino la contención. No la belleza compartida, sino el equilibrio de poderes. Un enlace que persigue domesticación. Si Afrodita tiene que existir en el Olimpo, será bajo un contrato que limite su capacidad destructiva. Pero atar la fuerza del amor a un pacto no borra su naturaleza. Afrodita, aunque casada, se despliega como principio que no acepta una jaula sin resistencia. La atracción que encarna no obedece a conveniencias. Su poder opera tanto entre mortales como entre inmortales. En el palacio de los dioses, su mirada puede encender a los más templados, hacer vacilar a estrategas, romper el compostura de guerreros. Entre quienes se sienten más atraídos por su presencia, está Ares, el dios de la guerra. Derechamente viril, impulsivo, una antítesis en apariencia, y sin embargo, un amante natural. La unión de la diosa del amor y el dios de la guerra es, en el plano simbólico, una síntesis peligrosa y fascinante. Amor y violencia se combinan y se retroalimentan. Antes de narrar cualquier episodio de adulterio, hay que comprender el telón de fondo cultural. El matrimonio de los dioses muchas veces refleja prácticas humanas. Entre las élites antiguas, los matrimonios eran pactos políticos, intercambios de linajes y recursos. El vínculo divino entre Afrodita y Hefesto reproduce esa lógica, pero con la diferencia de que los sentimientos, en el caso de la diosa, no se someten enteramente a la razón política. La mitología usa, por tanto, la figura del matrimonio para explorar lo ocurrido, cuando un recurso social, en este caso la atracción, escapa a las manos que lo sostienen. Hefesto, en su taller, consigue ser tanto una presencia inevitable como una metáfora. Representa la técnica, el ocultamiento detrás de la materia, la paciencia y la rabia contenida. Forja anillos, redes y objetos que hablan de control. Se dice que en el taller se oye siempre un martilleo, que las chispas caen como flores de metal, y que las formas que nacen allí son perfectas por su función más que por su belleza ostentosa. Contrastar la forja con la delicadeza de Afrodita crea una tensión visual. Fuego y espuma, martillo y perfume, ruido y canto. Es esa diferencia la que pone en juego un conflicto profundo. La belleza sin medida frente a la razón técnica del mantener el orden. Cuando se cuenta la historia de su relación con Ares, los poetas insisten en el carácter clandestino y al mismo tiempo inevitable del vínculo. No se trata simplemente de escándalo. Es la manifestación de una lógica más antigua. La atracción puede desobedecer los contratos y revelar el verdadero modo de ser de las fuerzas que gobiernan el mundo. La trampa que se prepara, y aquí la narración concede su giro más teatral, no es solo un acto de venganza personal, sino también un gesto político que articula la vergüenza como instrumento de poder. Hefesto, herido en su orgullo y decidido a mostrar la verdad, planea exponer lo que él considera una afrenta: el adulterio de su esposa. Antes de que la red caiga, conviene detenerse en los significados de ese objeto. La red o cinturón dorado que enlaza cuerpos no es solo material, simboliza la forma en que la técnica puede atrapar lo que la belleza produce. Hilo dorado que imita la belleza y a la vez la inmoviliza. Artefacto que revela la tensión entre ver y castigar. En algunos relatos, se habla de un cinturón mágico, un objeto que hace irresistible a quien lo posee. Ese cinturón cestus es un atributo de Afrodita, metáfora del poder para atraer. En otros, la red que la inmoviliza es creación de la ira de Hefesto, que convierte en trampa lo que era símbolo. El juego entre estos objetos, instrumentos de atracción y dispositivos de vergüenza, compone una escena donde el deseo,
la técnica y la política dialogan con aspereza. Lejos de ser simple comedia divina, la escena es una lección sobre visibilidad y poder. En la sociedad antigua, la exposición pública de una falta podía servir para reordenar relaciones. La vergüenza tenía función normativa. Si un dios, por muy inmortal que fuera, era expuesto, entonces la jerarquía misma quedaba interrogada. Cuando la trama se acerca al momento en que las redes van a caer sobre los amantes, el lector debería sentir que no se trata únicamente de una humillación personal, sino de un test sobre límites. ¿Hasta dónde puede llegar el amor sin transformarse en desorden? ¿Y hasta qué punto la ley, o su equivalente divino, está dispuesta a tolerar la transgresión? En paralelo a este conflicto central, la figura de Afrodita se ramifica en relatos menores que la muestran en su dimensión social. Se cuentan historias de mujeres que imitan su culto, de comerciantes que comercian con su imagen, de templos que se vuelven centros de poder económico. La diosa no solo conmueve, mueve recursos, moviliza rituales, organiza espacios. No es casual que sus santuarios estén en islas y puertos, en ciudades donde el contacto entre gentes y mercancías produce el cruce de deseos y necesidades. Pafos, Citera, y más tarde Corinto, se vuelven lugares donde la imagen de la diosa adquiere vida social. Peregrinos que llevan ofrendas, perfumistas que atesoran recetas, mujeres que asumen roles específicos en ceremonias. La religión de Afrodita ofrece un campo propicio para entender cómo la esfera privada del afecto se vuelve asunto de política, economía y, por supuesto, de religión. Al mismo tiempo, los relatos sobre Afrodita y su descendencia introducen una genealogía simbólica. Eros, a veces concebido como una figura anterior al mundo, a veces como hijo de la diosa, encarna la fuerza que impulsa las uniones. Otras figuras menores. Anteros, símbolo del amor correspondido. Fobos y Deimos que acompañan a Ares en la batalla. Armonia, que sintetiza la alianza entre amor y orden. Príapo, asociado a la fertilidad. Construyen un mosaico donde distintos aspectos del vínculo humano se personifican. La multiplicidad de descendientes refleja la complejidad del fenómeno que Afrodita representa. El amor no es una fuerza única, sino muchas que se articulan y contrapuntean. Cuando volvemos al Palacio Olímpico, la escena se tensa. Hefesto, con paciencia de artesano, ha tejido su obra. No es un gesto impulsivo, es una respuesta calculada que pretende mostrar a los otros dioses lo que él considera su verdad. La idea de mostrar, de hacer visible lo íntimo, condensa la tragedia moderna que el mito anuncia. Lo que era afecto privado, se transforma en moneda pública. Y en ese punto, la historia abre una pregunta inquietante. ¿Quién tiene derecho a poseer la verdad sobre el deseo ajeno? Si la atracción desborda los límites de una alianza, ¿es la exposición la mejor forma de restituir el orden? Antes de que el tapiz de oro se cierre sobre la escena, hay un instante de calma, en el que la vida misma parece contener el aliento. Afuera, en el firmamento, los otros dioses continúan con sus asuntos. Dentro, la diosa del amor y el dios de la guerra comparten un momento que, para sus cuerpos inmortales, tiene el valor efímero de un latido. Los detalles importan: el brillo de una cadena, el reflejo de la luna en una copa, el roce de una palma contra el antebrazo. La narración, aquí, no pretende registrar hechos sensacionalistas. Busca captar el movimiento íntimo que hace posible el escándalo. Porque en la mitología antigua, lo íntimo y lo público no están separados por un muro inquebrantable. Se miran, se influyen, se cruzan. Atrapada en esa tensión, Afrodita no es solo víctima ni villana. Es, más bien, la encarnación de una dinámica que atraviesa a mortales e inmortales. Cuando la belleza se despliega sin freno, el mundo responde con mecanismos que buscan la restauración del equilibrio. A veces la restauración toma la forma de castigo, otras, la de reinterpretación simbólica.
En algunos relatos la diosa sufre la humillación, en otros, su poder se refuerza porque la exposición no la disminuye, sino que la hace más central en la narración colectiva. La multiplicidad de versiones es deliberada. El mito se resiste a una lectura única. Podemos detenernos un momento en la figura de Hefesto para comprender mejor el alcance de su gesto. En muchas culturas, el artesano simboliza algo más que habilidad técnica. Es el que transforma materia en forma, el que da nombre y función a los objetos que sostienen la vida social. Forjar una red significa, en ese sentido, producir un juicio material. Convertir el secreto en objeto visible es otorgarle la categoría de evidencia. La red es así una sentencia hecha de hierro y oro, pero la mitología también juega con la ironía. El hombre que trabaja para moldear el mundo es el que, al final, descubre su propia vulnerabilidad emocional. La humillación de Afrodita, entonces, no solo condena a la diosa. Desnuda al esposo que la figuran sobre la base de su incapacidad para controlar lo que ama. Mientras tanto, en las islas y puertos donde se cuentan estas historias, otros relatos se tejen alrededor de la figura de la diosa. En Lemnos, por ejemplo, donde las mujeres protagonizan episodios de abandono y rebelión, Afrodita aparece como razón y enigma, causa y espejo. En Corinto, su culto se asocia a prácticas complejas que los cronistas antiguos describen con mezcla de admiración y incomprensión. El culto a Afrodita tiene dimensiones económicas, peregrinaciones que alimentan mercados, ofrendas que circulan como capital simbólico, rituales que definen roles sociales. Describir estas prácticas requiere una mirada que no se pierda en juicios morales modernos. La prostitución ritual, por ejemplo, no debe ser explicada solo con términos de explotación. Hay que entenderla en su contexto económico y religioso, como forma de negociar identidades, de asegurar fertilidad, o de consolidar relaciones entre comunidad y santuario. El mito, al entrelazar lo divino y lo humano, explica a la vez que complica. Afrodita, como símbolo, permite pensar la sexualidad, la política y el mercado en un mismo plano. No es casual que su presencia se concentre en zonas fronterizas, islas, puertos, caminos. Allí donde la movilidad humana genera encuentros inesperados, la diosa cobra sentido. Sus templos son puntos de convergencia donde lo privado se vuelve público, y donde los gestos simbólicos configuran lo que una comunidad acepta como orden social. Retomando el drama del Olimpo, la situación llega a un punto crucial. Hefesto ha concluido su obra y decide ponerla a prueba. La red, construida con la paciencia de quien forja para siempre, brilla con un resplandor deliberado. Cuando las palabras empiezan a circular entre las paredes del palacio, los otros dioses se acercan, movidos por la curiosidad que siempre habita en lo divino. La escena promete revelar no solo una falta, sino algo más profundo. El modo en que el orden busca legitimarse a través de la exposición de lo que lo desafía. En la mitología, la vergüenza tiene a la vez un efecto reparador y destructivo. Restituye normas o las transforma en algo nuevo. Y entonces llega el instante en el que la trama se tensa hasta el límite. Algunos de los presentes, por orgullo, acudirán a proteger a quien consideran su aliada. Otros, por temor al escándalo, se apresurarán a tomar partido por la sanción. La dinámica que se despliega no es un simple entretenimiento divino, es un espejo de las comunidades humanas que inventaron estas historias para orientarse. La exposición del adulterio no es un episodio gratuito, sino un mecanismo dramático para preguntar por los límites del amor, por la íntima relación entre deseo y poder, por la manera en que la sociedad define la decencia y el orden. Antes de que la escena desemboque en su resolución pública, conviene recordar que, más allá de la anécdota, la leyenda de Afrodita posee otra dimensión crítica: la persistencia. Pese a los intentos de acorralarla, la diosa del amor retorna, en relatos y cultos, una y otra vez. Su fuerza no se agota en una humillación, se reinventa. Es la paradoja constante que atraviesa su figura,
belleza que resiste, deseo que rehúsa la clausura, un principio que reaparece bajo nuevas formas. Es esa resiliencia la que permite a Afrodita sobrevivir al paso del tiempo y cruzar culturas, apareciendo en Astarte, en Ishtar y en la Venus romana, transformada pero reconocible. En la antesala del desenlace, cuando los dioses se agrupan y la red brilla bajo la luz del palacio, la tensión queda colgada como un adorno pesado. El público mitológico se contiene, sabiendo que el acto de revelar tendrá consecuencias. ¿Protege la divinidad su propia reputación mediante la exposición pública? ¿O la exposición libera fuerzas que ningún contrato puede conjurar? La respuesta, en la tradición, no es unívoca, depende de la versión, del poeta, del público que escucha. Y en ese vacío, el mito gana fuerza. No se conforma con una moraleja simple, sino que abre un espacio para la reflexión sobre la naturaleza del afecto, la justicia y la política. Aquí, en este punto exacto donde los martillazos aún resuenan en la fragua y la espuma del mar parece recordar el origen de la diosa, se detiene la escena por un instante. La red espera su caída. Las miradas se hacen más densas, y el lector, o el oyente, percibe que lo que va a desvelarse no es solo una infamia, sino un examen sobre la manera en que las sociedades regulan lo que consideran impúdico. La historia de Afrodita, la diosa del amor y su leyenda no se agota en la anécdota. Apenas comenzamos a entrevistar la complejidad que la figura encarna. En las próximas escenas se revelarán consecuencias, cómo la exposición del deseo repercute en el tejido del Olimpo, cómo los mortales reciben la noticia, y, sobre todo, cómo el poder y la pasión se entrelazan hasta producir resultados inesperados. Pero por ahora, en el silencio que antecede al clamor, queda la certeza de que la belleza nacida de la espuma no se deja aprisionar fácilmente, y que su leyenda continuará escribiéndose en los gestos de dioses y hombres por igual. La red cae como un secreto que se niega a permanecer oculto. Hefesto, con la paciencia de quien convierte la frustración en forma, lanza su obra sobre los cuerpos y los atrapa en el brillo frío del metal. No hay violencia cruda en ese gesto. Hay una precisión amarga, un diseño que humilla mostrando lo íntimo bajo la lógica de lo público. Al abrir los ojos, los dioses que antes se entretenían vuelven la mirada hacia el seno del palacio. La risa empieza a recorrer los corredores como un rumor que compacta la escena en ostracismo y asombro. Algunos dioses se cubren la cara con la mano. Otros se contentan con murmurar. En esa risa está la vieja conveniencia divina. Quien gobierna también necesita espectáculo para recordar a todos su poder. La exposición de Afrodita y Ares no es solo una venganza privada, es una puesta en escena de la jurisdicción sobre el deseo. Pero la mitología guarda en su centro una ironía persistente. La misma diosa que puede ser apresada es la que reescribe el mundo con sutileza. Afrodita no desaparece por el veredicto, su presencia se prolonga, se metamorfosea en relatos y cultos. Si aquel episodio del palacio sirvió para recordar que el orden intenta someter a la pasión, también dejó claro que la pasión no desaparece porque la mire un tribunal divino. Al contrario, el escándalo refuerza su visibilidad. El canto de los poetas no olvida la imagen de la red, pero tampoco se contenta con el gesto del artesano. Los ecos de la escena se convierten en lecciones y en advertencias. Cuando la atracción se hace pública, el mundo entero se ve obligado a redefinirse. 3 diosas, una manzana, un príncipe que ignoraba que su decisión sería el punto de quiebre de una era. La historia del juicio de París es, en esencia, un espejo de las condiciones por las que se decide quién es el más bello, y por qué esa belleza tiene consecuencias políticas. Eris, la diosa de la discordia, arrojó una manzana dorada destinada a la más bella, un objeto cuya simplicidad moral oculta su potencia desestabilizadora. Hera ofreció poder y linajes. Atenea ofreció gloria militar y sabiduría. Afrodita ofreció el amor supremo. La mujer más bella del mundo, Helena.
Paris, príncipe troyano, escogió la promesa de Afrodita y con su elección selló no solo su destino, sino el de ciudades enteras. La oferta de Afrodita no es un mero premio estético, es una apuesta existencial. Prometer a Helena significa traer al terreno humano el conflicto de las pasiones divinas. Helena, ya casada con Menelao, era percibida como la más bella entre las mortales. Elegirla es activar los contratos sagrados del matrimonio, la hospitalidad y el honor. Cuando Paris parte con Helena, y aquí las versiones divergen sobre si fue rapto o huida consentida, lo que se pone en marcha es una lógica de honor y venganza que los hombres resuelven con armas. El robo del cuerpo, o su traslado, desencadena la coalición liderada por Agamenón, que sitiará Troya durante una década. Amor convertido en causa de guerra. La paradoja se cumple con tragedia humana. Afrodita no observa a distancia. En los cantos homéricos la vemos intervenir, proteger a sus favoritos, rescatar a Paris en momentos críticos. Su favor tiene un aspecto práctico en la guerra. Favorece, oculta, aparta flechas. Pero también su elección cobra forma en el tejido moral del relato. La decisión de Paris aparece como una combinación de juicio personal e influencia divina. Que una diosa pueda prometer vencedores y amantes transforma el amor en recurso estratégico y transforma a quienes lo ostentan en piezas sobre el tablero de la política. La guerra de Troya, entonces, no es solo el choque de ejércitos, es la confluencia mortal de pasiones que empezaron en el juego de las diosas. En los márgenes de esos grandes episodios, encontramos las historias que explican cómo lo divino se mezcla con lo humano de manera más íntima. La aparición de Afrodita ante mortales que quedan marcados por su presencia. Un ejemplo paradigmático es el encuentro con Anchises. La diosa se presenta a menudo disfrazada. En la tradición de los himnos, ella adopta la apariencia de una princesa frigia y seduce al pastor o noble. Pide discreción, promete favores, y del encuentro nace Eneas, un nombre que conservará ecos fundacionales. Para Anchises, la experiencia es a la vez éxtasis y ruina. Saber que haya sido con un dios lo hace objeto de admiración y de peligro. Afrodita advierte que no revele su identidad, porque la vulnerabilidad humana ante lo divino puede producir consecuencias terribles, pero el secreto se filtra, el padre lo anuncia, y el castigo no es uniforme. A veces la vergüenza pesa, otras veces la gloria. La figura de Eneas es ejemplar en su doble función. Por un lado es testimonio de la unión entre dioses y hombres. Por otro, se convierte en puente mítico hacia futuros destinos. En la tradición romana, sobre todo por la pluma de Virgilio, Eneas aparece como portador de una misión: llevar las semillas de una nación futura. Allí donde la narrativa griega enfatiza la relación íntima entre Afrodita y el mortal, la romana transforma ese linaje en genealogía política. El hijo de la diosa encarna la posibilidad de que el favor divino tenga efectos duraderos en la historia de los pueblos. La pasión produce no solo tragedia, sino también continuidad. En la ambigüedad de ese linaje se acuna la idea de que lo divino puede legitimar órdenes humanos y, simultáneamente, desestabilizarlos. Hay mitos cuya brevedad encierra metáforas poderosas. Adonis es uno de ellos. Hijo de un linaje tortuoso, según algunas versiones, nacido de Mirra, tras un incesto oculto con su padre Cinyras. Adonis es joven, bello y mortal en su fragilidad. Afrodita se enamora de su belleza y, en muchas versiones, comparte con Perséfone la custodia de su tiempo. Parte del año con la diosa del inframundo, otra parte con la diosa del amor. En otras narraciones, Adonis muere perseguido por un jabalí durante una cacería. De su sangre brota la flor o el anémona, y el ciclo de su muerte y retorno simboliza la renovación vegetal. El mito susurra una lectura clara. La belleza efímera del joven reverbera en la economía agrícola de estaciones, y la pasión de Afrodita, por el ser perecedero, convierte el dolor del duelo en fertilidad compartida.
Adonis, así, es lamento y promesa. La belleza que cae es la que hace germinar. No siempre la influencia de Afrodita actúa en clave protectora o fecunda. Para algunos mortales, su intervención puede ser destructiva. Hipólito y Fedra, o Hipólito y Fedra según la tradición greco-romana, ofrecen una de las historias más trágicas sobre los tropiezos de la pasión. Hipólito, devoto de Artemisa y enemigo declarado de los excesos sexuales, desprecia la cortesía del amor. Fedra, su madrastra, es víctima de un arrebato que según algunas versiones proviene de la intervención de Afrodita. La diosa, molesta por el desprecio hacia las fuerzas que ella representa, decide castigar la frialdad de Hipólito, despertando una pasión imposible en Fedra. El resultado es la catástrofe. Acusaciones, suicidios, maldiciones que se desbordan. En esta historia, el poder de Afrodita se revela como instrumento de orden moral. Su venganza no es gratuita, sino señal de que olvidar o despreciar el afecto puede traer consecuencias devastadoras. El mito, otra vez, evita simplificaciones. Afrodita no es la autora exclusiva del mal, es, más bien, la agente que restablece un equilibrio que los mortales creyeron superar. En Lemnos la relación entre la diosa y la comunidad traza otro tipo de lección. La leyenda cuenta que las mujeres de la isla, por algún descuido o por un abandono del culto, fueron castigadas por Afrodita con un olor repulsivo que alejó a los hombres. En venganza, relata la tradición, las mujeres asesinaron a los hombres de la isla. Este relato, que los cronistas anteponen con tono de advertencia, ha sido leído por los especialistas como una alegoría de tensiones sociales reales. El declive de los lazos matrimoniales, la competencia por recursos, la importancia del culto para sostener la cohesión. Como en otros mitos, la nota central no es el detalle escabroso, sino la idea de que la relación entre la comunidad y su deidad tiene repercusiones materiales. La pérdida del favor divino puede traducirse en consecuencias económicas y demográficas. La personalización de la ofensa en una diosa simboliza la gravedad cultural del descuido ritual. Las historias locales, las variaciones que circulan en las islas y ciudades portuarias, contribuyen a una imagen compleja de la devoción a Afrodita. En Pafos, el lugar que la tradición identifica con su culto más antiguo, y en Citera, los santuarios se convertían en puntos de encuentro entre peregrinos y narraciones. Los arqueólogos han recuperado mosaicos, restos de altares y ofrendas que confirman la intensidad de la devoción. Pequeñas estatuillas de bronce, conchas decorativas, recipientes para ungüentos, y la persistente presencia de mirto y rosas en los contextos votivos. Los hallazgos nos hablan de una religiosidad material, de una economía del culto que implicaba no solo fe, sino también la circulación de bienes, perfumes, telas finas, joyas, que sostenían las redes sociales del templo. El perfume merece una mención por sí mismo. Afrodita, desde las primeras imágenes, se asocia con fragancias, el olor de mirto, la mezcla de rosas, el aroma de resinas quemadas en ofrenda. En una sociedad en la que las distancias olfativas marcaban identidades, el perfume funcionaba como signo de distinción y de comunicación simbólica. Las ofrendas de ungüentos no eran solo adorno, eran oficios técnicos. Perfumistas y mercaderes se especializaban en recetas que se consideraban aptas para la diosa. Los rituales podían incluir baños ceremoniales, ungimientos de estatuas, y la dispersión de aromas en espacios sagrados, prácticas que reforzaban el carácter sensorial del culto y que vinculaban lo corporal con lo divino. Sobre la controversia de la prostitución sagrada, conviene detenerse con cautela. Algunas fuentes antiguas describen prácticas en las que la sexualidad ritualizada formaba parte de ciertos cultos de fertilidad. Otras lo niegan o lo reinterpretan como metáforas. La discusión moderna es aún más compleja. La evidencia arqueológica y textual no siempre coincide. Lo que sí puede afirmarse con prudencia es que en ciertos santuarios, especialmente en ciudades portuarias donde la economía y el tránsito humano eran intensos,
Existían estructuras que relacionaban el culto con actividades económicas, que incluían el intercambio sexual. Las interpretaciones contemporáneas varían. Algunos estudios señalan la agencia de las mujeres como gestores de recurso ritual. Otros advierten sobre dinámicas de explotación ligadas a la desigualdad. Mantener la reflexión en el terreno del contexto histórico y social evita lecturas anacrónicas y respeta la complejidad de las prácticas. La iconografía de Afrodita se convierte, con el tiempo, en repertorio identificable. La concha y la paloma se reproducen en monedas y estatuillas. El mirto y la rosa aparecen en decoraciones domésticas y públicos. El cinturón o cestus, en la literatura, se vuelve categoría simbólica, la prenda que inflama o atrae. La escultura de Praxíteles, la Afrodita de Gnido, marcó una pauta notable al mostrar a la diosa con rasgos humanos, en un gesto de pudor que se vuelve sugestivo. Fue, según las crónicas, una obra que hizo que hombres y mujeres discutieran sobre la representación del cuerpo divino. ¿Hasta qué punto la belleza divina puede ser expuesta sin vulnerar su sacralidad? En la modernidad tardía, esa pregunta sigue en pie. La representación de la belleza posee consecuencias estéticas y éticas que la antigüedad ya interrogó. Los hijos y dependientes de Afrodita completan su universo simbólico. Eros, cuya paternidad varía según las tradiciones, resume la fuerza de la atracción, a veces primordial, a veces subordinado a la voluntad de su madre, a veces figura política que manipula sentidos. Anteros representa el amor correspondido, la necesidad de reciprocidad. Fobos y Deimos evocan el miedo y el pánico que acompañan a la guerra. Armonia es síntesis de unión y desastre. Príapo, con su carga fertilizadora, encarna los rituales de la procreación y la protección de huertos y casas. En conjunto, la descendencia simboliza que el amor se fracciona en funciones sociales. No es una sola cosa, sino un conjunto de fuerzas que cubren desde la ternura hasta el miedo. El proceso de sincretismo es otro capítulo en la leyenda de Afrodita. En el Mediterráneo antiguo, las fronteras religiosas eran porosas. Comerciantes, colonos y capitanes de barco transportaban no solo mercancías, sino también diosas. Astarte en la Siria fenicia, Ishtar en Mesopotamia, comparten con Afrodita centros comunes, fertilidad, sexualidad, a veces guerra, que permitieron que las identidades divinas se mezclaran y se adaptaran. Los rasgos mutuos no prueban una identidad única, pero sí muestran cómo las figuras pueden asimilar atributos foráneos sin perder su núcleo. Roma, por su parte, recibe a Venus e integra en ella elementos de la diosa griega y de cultos locales. Venus se convierte en símbolo de la fundación, a través de Eneas, y del pudor cívico, junto con su aspecto de amante poderosa. Esta capacidad de transformarse explica la persistencia. Las figuras que se adaptan sobreviven. Las consecuencias políticas de la pasión divina culminan en la imagen de ciudades en guerra y en héroes que llevan marcas divinas, algunos favorecidos, otros víctimas de encuentros con lo sagrado. La guerra de Troya, más allá del relato épico, sirve como parábola. Cuando lo bello se convierte en objeto de disputa colectiva, la violencia se institucionaliza. Las armas y las alianzas humanas se movilizan en torno a objetos que comienzan en la esfera de lo íntimo. Los poetas lo saben y lo cuentan para que sus contemporáneos comprendan que la política se teje también en el cuerpo y en la mirada. En un plano más cotidiano, la celebración de Afrodita ofrecía un orden ritual que regularizaba la pasión. Las Afrodisia, festivales en su honor, ofrecían espacio para ofrendas, música, procesiones y ceremonias que reforzaban la memoria colectiva. En Corinto, ciudad famosa por su comercio y por su vinculación con prácticas vinculadas a la diosa, los ritos adquirieron formas comerciales. El santuario se volvió nodo económico. A la vez, en Pafos y Citera, las peregrinaciones reforzaban identidades locales y atraían recursos que sostenían instituciones religiosas. Los templos, con sus jardines de mirto y sus estanques,
funcionaban como microcosmos, donde lo social y lo sacro se entrelazaban. El aroma de los jardines se mezclaba con el humo de los altares y con el sonido de himnos que hablaban de amor y de destino. La arqueología nos ofrece fragmentos, un mosaico que retrata escenas mitológicas, una inscripción votiva que pide fertilidad para un hijo, un plato decorado con la imagen de una concha. Estos objetos no reescriben el mito, pero lo anclan en la práctica. Nos recuerdan que la figura de Afrodita fue parte de la vida de gente concreta. Comerciantes, mujeres que tejían coronas de mirto, artesanos que vendían copas decoradas con rosas. El culto, en su materialidad, era una red que entrelazaba deseos e intereses concretos. Si volvemos a los grandes relatos, la cadena de efectos que parte del juicio de París culmina en desplazamientos humanos y en fundaciones míticas. Helenismo, colapso, éxodo y viaje. De las ruinas de Troya surge Eneas, que llevará consigo a algunos sobrevivientes hacia tierras nuevas. En la narrativa latina, ese viaje deviene en la Génesis de Roma. Es sugerente cómo un gesto de belleza, la elección de un amante, puede ser narrado como antecedente de la fundación de Caput Mundi. La mitología no teme invertir valores. La belleza se vuelve causa de historia. El capricho de una diosa se vuelve genealogía de imperios. En las artes y la literatura posteriores, Afrodita seguirá siendo figura de disputa estética. Poetas, pintores y escultores la reencontrarán como tema para explorar los límites de lo bello. En la Edad Media y el Renacimiento, Venus reinará en tablas y frescos como paradigma de la gracia, pero también como símbolo de una sensualidad que viene con advertencias morales. En la modernidad, la imagen se fragmenta. La diosa es reinterpretada por psicólogos, por poetas simbolistas, por feministas que reclaman su complejidad. La persistencia de la imagen revela que, aun cuando la razón quiere domesticar la pasión, la imaginación cultural la reanuda una y otra vez. Al evaluar su legado conviene no simplificar. Afrodita es simultáneamente principio natural, la fuerza que atrae, y figura institucional, el objeto de cultos que organizan sociedades. Es arquetipo para pensar la atracción y herramienta para articular normas. En algunos momentos, su imagen sirve para justificar prácticas que hoy nos parecen problemáticas. En otros, se ofrece como espacio de libertad y agencia, especialmente para mujeres y comunidades que encontraron en su culto formas de negociar poder y economía. La ambivalencia es su rasgo más consistente. Siempre hay luz y sombra, aroma y herida. Tal vez la lección más antigua que la leyenda ofrece es que la belleza y el deseo no pueden ser reducidos a categorías morales simples. La atracción produce tanto creación como destrucción. Puede ser semilla de civitas y al mismo tiempo combustible de guerras. El pueblo antiguo comprendía esto, y lo plasmó en relatos que no buscan absolver ni condenar por completo. Los poetas tenían tiempo para notar matices. La diosa que encanta también hiere. La mujer que atrae también forma parte de redes políticas. El placer es recurso y riesgo. Si miramos hoy las ruinas de Pafos, los mosaicos, las estatuas que sobrevivieron al desgaste de los siglos, vemos una continuidad. La figura que nació de la espuma sigue habitando la imaginación. Se ha transformado, ha sido llamada por otros nombres, Astarte, Ishtar, Venus, y ha ocupado diversos escenarios, desde templos hasta lienzos, desde himnos hasta inscripciones en vasijas. La pervivencia responde tanto a su capacidad simbólica como a su ambigüedad, que la hace útil a relatos políticos y personales por igual. Antes de cerrar este recorrido, vale regresar a la imagen inicial. La espuma que se enrosca como falda sobre la orilla. En esas burbujas hay una lección poética y dura. Lo que nace del desgarro puede ser a la vez medicina y veneno. La narrativa de Afrodita insiste en la idea de que la belleza no es inocente. Ella carga con consecuencias.
pero también nos ofrece la posibilidad de pensar que lo que nos hiere puede volver a ser fértil. Las flores que brotan de la sangre de Adonis, los hijos que nacen del abrazo entre dioses y mortales, los cultos que sostienen comunidades. Todo eso es prueba de una energía que se regenera, que se hace ritual y memoria. Si esta historia te ha despertado la curiosidad, suscríbete para seguir explorando los mitos que tejieron nuestro imaginario y comprender cómo la poesía antigua sigue interviniendo en la vida moderna. En el final de la historia, Afrodita no se confina a un solo papel. Su figura sostiene la pregunta que atraviesa la cultura occidental desde sus mitos fundacionales. ¿Qué hacemos con lo que nos atrae? Con lo que nos destruye y nos crea a la vez. Las respuestas que la tradición ofrece son múltiples. Algunas versiones ensalzan la figura como protectora de los amores legítimos. Otras la muestran como provocadora de rupturas. Muchas, simplemente, la dejan en su ambigüedad. Ese elemento irresuelto es, paradójicamente, su fuerza. La diosa se convierte en espejo en el que cada generación proyecta sus propias dudas sobre la pasión y el poder. Hoy, cuando miramos una imagen de Venus en un museo o leemos versos que la invocan, conviene recordar que su presencia histórica no es unívoca. Fue musa de poetas, excusa de guerras, reclamo de ofrendas, signo de prosperidad y de peligro. En la paleta simbólica del mundo antiguo, Afrodita ocupó el lugar donde lo más íntimo se vuelve público, y lo más bello puede costar caro. Su leyenda, con todas sus variantes, nos pide que la consideremos con la misma mezcla de asombro y distancia crítica con la que la miraban sus contemporáneos. Quizá la última imagen sea la de un jardín nocturno, donde el mirto y la rosa se mojan con la bruma del mar. Allí, si cerramos los ojos, podemos oír tanto el murmullo de las ofrendas como el repiqueteo de los martillos en la fragua de Hefesto. Podemos percibir el eco de risas divinas y del llanto humano. Afrodita habita ese lugar intermedio, entre la espuma y la ciudad, entre el deseo y la ley, entre el aroma y la sangre. Su leyenda continúa hablándonos porque, como el mar, no se cansa de traer cosas a la orilla. Flores, objetos, historias de amantes y de gobernantes, restos que nos obligan a preguntar cómo vivimos lo que nos atrae. Coméntanos cuál de los mitos de Afrodita te conmovió más o te hizo reconsiderar el significado del amor en la historia. Si te interesa seguir la pista de cómo este mito desembocó en la épica de Troya y en la fundación de Roma, mira nuestro video sobre la guerra de Troya y Eneas. Allí exploramos el hilo que va desde la elección de París hasta las epopeyas que moldearon el occidente antiguo. La espuma se aparta, las conchas siguen brillando, y la figura que una vez emergió sigue encontrándose en los gestos que narran nuestra humanidad. La capacidad de amar, de destruir y de algún modo, de rehacerse. Afrodita permanece, en la memoria colectiva, como la diosa que recuerda que la belleza y el deseo siempre vienen con un precio, y con una potencia renovadora.